El cerebro humano está diseñado para reaccionar ante la amenaza antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Esta reacción no es opcional ni moral, es biológica. Desde tiempos ancestrales, cada indicio de peligro activaba sistemas de alerta que podían decidir entre la vida y la muerte. La adrenalina corría por las venas, los sentidos se agudizaban y la atención se concentraba en lo inesperado. Hoy ese mismo mecanismo sigue funcionando, pero se ha adaptado a escenarios sociales y emocionales. Cuando una mujer percibe peligro controlado en un hombre, su cuerpo responde con la misma intensidad que ante un riesgo físico real. Esa descarga de adrenalina se mezcla con dopamina, creando una sensación de excitación intensa. No es amor ni deseo racional, es química ancestral actuando a través de impulsos que la conciencia aún intenta racionalizar. El hombre peligroso encarna lo impredecible. Su presencia es un desafío para los esquemas mentales que buscan estabilidad y certeza. Esa imprevisibilidad genera tensión y la tensión produce atención concentrada. La mente de la mujer se ve forzada a descifrar señales contradictorias. Un gesto amenazante combinado con una sonrisa, un silencio cargado de misterio, un movimiento rápido que puede parecer agresivo o simplemente seguro. Cada contradicción activa regiones cerebrales vinculadas al procesamiento emocional y a la recompensa, produciendo un flujo de estímulos que otros hombres, predecibles y lineales, no generan. La excitación surge del hecho de que lo inesperado es atractivo. El cerebro asocia intensidad con valor, riesgo con posibilidad y peligro con atención máxima. Esta atracción también se basa en un principio simple, el contraste. La monotonía emocional es sedante, la intensidad activa. Una vida sin sobresaltos, sin sorpresas, sin riesgo, rara vez provoca fascinación. El hombre peligroso rompe esa monotonía simplemente existiendo. Su sola presencia genera preguntas que la mente quiere responder. ¿Qué hará a continuación? ¿Qué límites tiene? ¿Es realmente capaz de todo lo que parece? Esa curiosidad activa el sistema de recompensa, y lo que empieza como atención se transforma en excitación física y mental. La incertidumbre se convierte en combustible y la adrenalina en deseo. Pero no se trata solo de riesgo aparente. Hay algo en la idea de transgredir límites sociales y emocionales que activa capas profundas del cerebro. El hombre peligroso, incluso cuando no representa un riesgo real para la mujer, encarna la energía de lo prohibido, de lo que escapa al control de la norma. Esa energía despierta lo primitivo, lo instintivo, y genera una fascinación que no puede ser ignorada. La excitación nace de la tensión entre la seguridad que se percibe y el peligro que se intuye. El cerebro interpreta cada gesto como un código de desafío que exige interpretación, y esa interpretación continua mantiene a la mujer en un estado de alerta placentero. Es un ritual silencioso. La tensión provoca placer, y el placer refuerza la atención hacia la fuente de riesgo. A nivel simbólico, el hombre peligroso representa la ruptura del equilibrio cotidiano. Su comportamiento, a veces agresivo, otras veces indiferente, altera la percepción de la realidad inmediata. Cada interacción con él es un experimento emocional. No hay garantías, no hay instrucciones, no hay patrones claros. Esa falta de previsibilidad obliga al cerebro a funcionar en modo máximo, analizar, anticipar, reaccionar. Cada gesto, cada mirada, cada palabra se sobreinterpreta, y esa sobreinterpretación crea una relación intensa entre excitación y peligro. La mujer no busca conscientemente la amenaza. Su sistema nervioso responde a la estimulación constante. Lo que la mente racional podría considerar un riesgo innecesario, el cuerpo lo traduce en intensidad y activación sexual. Además, el atractivo del riesgo se ve reforzado por la narrativa cultural, que asocia el peligro con masculinidad y fuerza. Desde cuentos, películas y relatos históricos, se nos enseña que los hombres que se arriesgan, que desafían normas o enfrentan situaciones extremas, poseen cualidades deseables: coraje, decisión y capacidad de acción. La mujer, consciente o inconscientemente, internaliza estas señales y las proyecta sobre el hombre peligroso. Incluso sin contacto físico, la mera percepción de que un hombre puede actuar fuera de límites genera fascinación.
La excitación se produce antes de cualquier interacción real. Es un reflejo, no una elección. En última instancia, el atractivo del riesgo no tiene que ver con moralidad ni con valores sociales. No se trata de admirar la violencia ni de glorificar la agresividad. Se trata de un mecanismo cerebral que interpreta la imprevisibilidad como excitación, la intensidad como deseo y la amenaza controlada como fascinación. El hombre peligroso es un catalizador de sistemas antiguos que actúan antes de que la conciencia pueda intervenir. Entenderlo no significa justificarlo, sino reconocer que la atracción hacia él es, en gran medida, una respuesta fisiológica inevitable. La emoción precede a la razón, y en esa brecha surge la chispa que muchos confunden con amor o afinidad, cuando en realidad es química ancestral, jugando en segundo plano, recordando que el deseo no siempre sigue la lógica, sino la intensidad del riesgo y la adrenalina que provoca su presencia. El cerebro humano no solo reacciona al peligro, también lo evalúa en función de la supervivencia y la protección. En los albores de la evolución, reconocer quién podía defender y quién no, quién representaba una amenaza y quién podía garantizar seguridad, era cuestión de vida o muerte. Esa evaluación no dependía de la moral ni del razonamiento consciente. Se basaba en señales primitivas, gestos, postura, tono de voz y la manera en que un individuo manejaba el riesgo. Hoy, aunque el entorno físico haya cambiado, ese mismo mecanismo sigue activo en lo profundo de la psique femenina. La atracción hacia un hombre peligroso se entrelaza con la percepción de que su fuerza y capacidad de enfrentar riesgos pueden convertirse en protección. Es una paradoja. Lo que genera excitación también activa un instinto de seguridad. El hombre peligroso muestra rasgos que el instinto reconoce como señales de capacidad de defensa. Su agresividad contenida, su mirada intensa y su indiferencia aparente ante el miedo ajeno funcionan como indicadores de poder. No piensas racionalmente puede defenderme, sino que tu cerebro interpreta estas señales como evidencia de habilidad, autonomía y control. La mujer percibe, aunque no lo verbalice, que está frente a alguien capaz de imponerse ante el caos y proteger lo que le importa. Esa percepción activa el sistema de recompensa emocional, mezclando excitación y admiración. La tensión entre riesgo y seguridad genera un efecto dual. Miedo y deseo coexisten, provocando una experiencia emocional intensa y adictiva. La capacidad de un hombre peligroso para mantener el control en situaciones extremas refuerza esta fascinación. Su indiferencia ante la amenaza externa y su manejo de lo imprevisible sugieren que no se deja dominar por circunstancias externas. Esa autonomía radical no es solo un rasgo de personalidad, es un signo de competencia instintiva. El instinto de la mujer lee esta competencia como un factor de supervivencia. Aunque la situación sea emocional o social, no física, la excitación surge porque, de manera subconsciente, la mente conecta fuerza, riesgo y protección en un paquete que activa la atención y la respuesta sexual. Es un cálculo primitivo. Quien puede sobrevivir al caos, quien puede imponerse al peligro, también puede ofrecer seguridad y, por extensión, valor a la descendencia o al vínculo afectivo. El poder de esta asociación se amplifica por la narrativa inconsciente de protector y protegida. Desde el nacimiento, las experiencias culturales y biológicas refuerzan la idea de que la fuerza masculina puede garantizar supervivencia. La historia, los mitos, los cuentos y hasta la publicidad actual refuerzan esta relación. Héroe, guerrero, líder, alguien capaz de enfrentar riesgos y proteger. Cuando una mujer percibe estas características en un hombre peligroso, el cerebro combina lo aprendido con la reacción fisiológica al riesgo, generando excitación. La línea entre deseo y instinto protector se difumina, y lo que parece atracción sexual es en realidad una mezcla de química y programación ancestral. La paradoja aparece cuando el peligro es real o solo percibido. El instinto no distingue entre amenaza física verdadera y señales simbólicas de fuerza o rebeldía. Un gesto seguro, una actitud desafiante o una mirada intensa activan los mismos sistemas de alerta que un depredador en la antigüedad. La excitación surge del reconocimiento de que el hombre peligroso podría sobrevivir y proteger, incluso si nunca existió una amenaza concreta.
Esa ilusión es poderosa. La mente trabaja constantemente para descifrarlo, interpretarlo y evaluarlo, reforzando la tensión y el interés emocional. Es un proceso automático, imposible de ignorar, que explica por qué muchas mujeres se sienten atraídas por hombres que, racionalmente, saben que no son seguros. La combinación de riesgo y percepción de protección crea un efecto de magnetismo difícil de resistir. La mujer no busca conscientemente la amenaza, busca la intensidad emocional que genera el estímulo. Cada gesto que indica fuerza, independencia y capacidad de enfrentar riesgos aumenta la fascinación. La excitación no proviene de la violencia en sí, sino de la proyección de competencia, resistencia y control sobre la propia vida. Es un código antiguo que la mente interpreta como «esta persona puede sobrevivir al mundo y quizás pueda mantenerte a salvo». En lo profundo, la atracción sexual y el instinto de protección se fusionan, produciendo una experiencia compleja y potente que trasciende la lógica consciente. Por último, es importante entender que esta asociación no depende del carácter moral del hombre peligroso. No se trata de valorar bondad, generosidad o ética. Se trata de señales primitivas de fuerza y supervivencia. La excitación surge de la percepción de poder y control, no de intención ética. La mente femenina, al identificar a alguien capaz de manejar riesgo y peligro, activa una respuesta instintiva que mezcla admiración, deseo y fascinación. Esta respuesta es automática y profunda, y no requiere justificación racional. Comprenderla permite separar la atracción fisiológica de la elección consciente, revelando cómo el instinto y la química gobiernan gran parte de lo que confundimos con deseo o afinidad. El poder tiene un efecto magnético que va más allá de la racionalidad. En su forma más pura, no depende de estatus social ni de riqueza, sino de la capacidad de actuar, decidir y moldear la realidad a su alrededor. El hombre peligroso irradia este tipo de poder, y esa proyección genera un impacto inmediato en la percepción femenina. La excitación que provoca no es un juicio moral ni una elección consciente. Es una respuesta instintiva a señales que el cerebro interpreta como dominancia, control y autonomía. La mujer no evalúa si el poder es positivo o destructivo, simplemente lo reconoce y lo internaliza como atractivo. El poder percibido genera asimetría emocional. En la interacción entre un hombre peligroso y una mujer hay un desequilibrio implícito. Él no pide aprobación, no explica sus decisiones, no busca permiso para existir. Esta independencia radical provoca fascinación porque activa un mecanismo antiguo. La mente humana responde con atención máxima a aquello que desafía expectativas. La excitación no surge de la violencia ni de la amenaza en sí, sino de la tensión que crea la incapacidad de controlar o predecir al otro. Cuanto más autónomo e impredecible es un hombre, más su presencia estimula los sistemas de recompensa cerebral, mezclando deseo y fascinación en un cóctel intenso de química y emoción. El misterio es otra faceta clave del poder. Un hombre peligroso rara vez se revela por completo. Mantiene secretos, gestos sutiles y comportamientos ambiguos. Cada acción incompleta, cada mirada que no se interpreta del todo, obliga a la mente femenina a completar la narrativa. Ese esfuerzo cognitivo es un mecanismo de recompensa. Cada intento de descifrar al otro libera dopamina, reforzando la atención y la atracción. El misterio, combinado con la percepción de poder, crea un efecto adictivo. No es solo deseo sexual, es una fascinación total que abarca curiosidad, admiración y la sensación de estar frente a alguien que existe en un nivel superior de control sobre sí mismo y sobre su entorno. El poder también se vincula al riesgo y al control emocional. El hombre peligroso rara vez se deja dominar por la presión social o por las emociones de quienes lo rodean. Esa capacidad de mantener la calma ante situaciones extremas, de imponer su voluntad sin esfuerzo aparente, genera respeto y excitación. La mente femenina percibe que se enfrenta a alguien que no se doblega, alguien que posee fuerza interna suficiente para manejar lo imprevisible. La excitación surge precisamente de esa mezcla de respeto y admiración. El deseo se activa en la intersección entre la potencia percibida y la imposibilidad de influir directamente en su conducta. La proyección del poder
tiene un efecto psicológico profundo. La mujer no solo reconoce fuerza, sino que también internaliza la sensación de estar frente a alguien que puede transformar la realidad a su alrededor. Incluso si no existe un beneficio tangible o un riesgo real, la percepción de control absoluto y de libertad frente a las normas genera una respuesta emocional intensa. La excitación se convierte en un reflejo de la atracción hacia la autonomía absoluta, hacia la capacidad de actuar sin restricciones. La mente asocia esta libertad con seguridad, intensidad y, en última instancia, deseo. Otro elemento crucial es la energía proyectada. El hombre peligroso irradia confianza extrema, audacia y a veces indiferencia ante la aprobación externa. Esta energía activa regiones cerebrales ligadas a la evaluación de valor, estatus y dominancia. La mujer percibe que está frente a alguien que no solo puede sobrevivir al mundo, sino que también lo domina, y esa percepción despierta excitación. No es racional, no depende de compatibilidad ni de afecto. Es un reflejo primitivo, un eco de la evolución que conecta fuerza, control y supervivencia con atracción sexual. El poder como afrodisíaco también se relaciona con la tensión emocional. La presencia de un hombre peligroso genera desequilibrio, incertidumbre, misterio, intensidad. Esta tensión no es casual. El cerebro humano está diseñado para responder a desequilibrios como estímulos significativos. Cada gesto, cada decisión impredecible, cada acto de autonomía refuerza la excitación. Lo que comienza como atención y fascinación se transforma en deseo, porque el poder percibido crea una montaña rusa emocional que activa la química cerebral. Adrenalina y dopamina se combinan, creando un estado de alerta placentero que la mente interpreta como atracción irresistible. Finalmente, es importante comprender que el poder no necesita ser benevolente para excitar. Lo que importa es la percepción. Alguien que controla su mundo, que impone su presencia, que no se deja influenciar por otros, proyecta una energía que despierta deseo. La excitación sexual no es un juicio moral, es la respuesta a un estímulo profundo que combina autonomía, misterio, intensidad y riesgo. Y la mujer se siente atraída porque el poder representa algo que trasciende la rutina, la posibilidad de experimentar emociones extremas, de enfrentarse a lo desconocido y de sentirse viva frente a alguien que encarna control y libertad en su forma más pura. En conclusión, el poder es un afrodisíaco porque despierta los sistemas primitivos de recompensa, mezcla deseo con admiración y crea tensión emocional irresistible. El hombre peligroso no necesita ser bondadoso ni moralmente correcto. Basta con proyectar autonomía, control y misterio para generar excitación. Entender este mecanismo revela que la fascinación hacia la fuerza y el dominio no es capricho, sino una respuesta cerebral y evolutiva, un reflejo antiguo que conecta intensidad, riesgo y poder con el deseo sexual de manera directa e inevitable. La fantasía de domar al depredador es un mecanismo psicológico que combina deseo, desafío y proyección emocional. No se trata de sumisión ni de debilidad, es un impulso instintivo que surge de la sensación de singularidad. La mujer percibe al hombre peligroso como alguien inalcanzable para la mayoría, alguien que no se deja controlar, que no se ajusta a las normas sociales y que existe en un nivel superior de autonomía. En este escenario, el impulso de ser la excepción se activa automáticamente. El cerebro interpreta que si puede influir o conectar con este individuo, ha logrado algo extraordinario. Esa ilusión de exclusividad genera un vínculo intenso que se confunde con deseo y fascinación. El depredador en este contexto no es solo físico, puede ser emocional, social o psicológico. Es alguien que desafía constantemente las expectativas, que no se ajusta a patrones predecibles y que actúa según sus propios códigos internos. La mente femenina, entrenada evolutivamente para reconocer fuerza, independencia y capacidad de riesgo, interpreta estos rasgos como signos de valía. La fantasía de domar al depredador no es un deseo consciente de cambiarlo, sino la proyección de la idea de que uno posee una conexión única con lo que los demás no pueden alcanzar. Esa percepción activa un estado emocional de privilegio, control indirecto y excitación simultáneamente. En esta dinámica,
El desafío es central. El hombre peligroso crea un espacio de incertidumbre y misterio. No se entrega fácilmente, no revela todas sus intenciones y mantiene un comportamiento impredecible. Cada intento de comprenderlo o influir en él genera liberación de dopamina, reforzando la atención y el deseo. La mujer se encuentra en un estado de alerta constante, evaluando señales sutiles, interpretando gestos y buscando patrones en lo impredecible. Ese esfuerzo cognitivo, en lugar de generar frustración, se traduce en excitación, porque la mente está programada para recompensar la resolución de enigmas y la obtención de información compleja. La fantasía de domar al depredador surge en esta intersección entre desafío y recompensa. Cuanto más difícil parece, mayor es el atractivo. Otro factor clave es la ilusión de poder personal que genera esta fantasía. No se trata de controlar al hombre, sino de sentir que se posee una conexión que los demás no tienen. La mente interpreta esta situación como una señal de valor propio. Soy capaz de acercarme a lo inalcanzable. Esta percepción activa la autoestima, refuerza la identidad y crea una sensación de privilegio que se combina con la excitación sexual. La química cerebral no distingue entre logro físico y logro emocional. La dopamina liberada ante la idea de ser la única se confunde con deseo, reforzando el vínculo emocional con la tensión que provoca el hombre peligroso. La fantasía de domar al depredador también funciona como un escenario de riesgo controlado. La mujer se enfrenta a la intensidad y el peligro simbólico del hombre sin necesariamente exponerse a daño real. La mente recrea situaciones de tensión y desafío, activando sistemas de alerta y recompensa que generan excitación. Es un mecanismo seguro que permite experimentar la adrenalina del riesgo y la intensidad de la relación sin consecuencias directas. Esta simulación psicológica refuerza el atractivo del depredador porque combina estímulos antiguos de supervivencia con placer emocional y sexual, creando un circuito difícil de romper. La dinámica de exclusividad y desafío se intensifica por la escasez emocional del hombre peligroso. Su indiferencia aparente, su distancia y su capacidad de desaparecer o retirarse generan vacío y misterio. Ese vacío obliga a la mente femenina a invertir energía cognitiva en descifrarlo, interpretarlo y anticipar su comportamiento. Cuanto más inalcanzable parece, más se activa la fantasía de ser la única capaz de tocar lo que los demás no pueden. Esta combinación de esfuerzo mental y recompensa emocional produce un efecto adictivo. La excitación se mezcla con la sensación de logro y singularidad, reforzando la fascinación hacia el hombre peligroso. A nivel psicológico profundo, la fantasía de domar al depredador está vinculada a la idea de transformación. La mente proyecta que la cercanía emocional o sexual podría suavizar, cambiar o humanizar al hombre peligroso, y esa ilusión activa emociones intensas. No se busca necesariamente cambiarlo, sino experimentar la sensación de que la propia presencia tiene un impacto sobre alguien considerado inalcanzable. Este proceso activa regiones cerebrales asociadas con recompensa, motivación y deseo, generando una mezcla de excitación, fascinación y apego emocional que a menudo se confunde con amor o conexión profunda. Por último, es fundamental entender que esta fantasía no es sinónimo de vulnerabilidad. No indica debilidad, sino una respuesta psicológica compleja que combina instinto, química y cognición. La mujer se siente poderosa dentro del desafío, excitada por la intensidad y reforzada por la sensación de exclusividad. La interacción con el hombre peligroso activa circuitos antiguos que vinculan riesgo, recompensa y deseo, y la fantasía de domarlo funciona como catalizador de estos procesos. Comprender este mecanismo permite distinguir entre impulso instintivo y elección consciente, mostrando cómo la atracción hacia lo impredecible y lo dominante es una respuesta profundamente enraizada en la biología y la psicología humana. La escasez emocional es uno de los factores más poderosos en la atracción hacia el hombre peligroso. No se trata de indiferencia gratuita ni de juego superficial, sino de un mecanismo psicológico que activa la atención, la inversión emocional y la excitación en la mujer. La escasez crea vacío, y el vacío es un estímulo intenso para la mente humana. Cuando alguien no se entrega por completo, no revela todas sus emociones o se muestra inaccesible,
se genera una tensión que el cerebro traduce como desafío. Ese desafío activa sistemas de recompensa, liberando dopamina y mezclando excitación con deseo. La mente interpreta la dificultad como valor. Si alguien es difícil de alcanzar, debe ser importante, poderoso y deseable. El hombre peligroso sabe, consciente o inconscientemente, cómo mantener esta escasez emocional. Sus gestos son selectivos, sus palabras medidas, su afecto no garantizado. Cada interacción está cargada de ambigüedad. Puede mostrar cercanía en un momento y retirarse en otro. Esa irregularidad provoca un efecto de incertidumbre calculada. La mujer no sabe con certeza cuándo recibirá atención o afecto, y esa duda constante mantiene su mente activa, evaluando cada señal y anticipando su comportamiento. Cuanto más impredecible es la respuesta emocional del hombre, más fuerte es la excitación. La escasez emocional funciona como un imán. La mente humana es más sensible a lo que falta que a lo que abunda, y la tensión entre presencia y ausencia genera deseo. El vacío que provoca la escasez no es simplemente ausencia de afecto, es un espacio psicológico que invita a la proyección. La mujer comienza a llenar los vacíos con interpretaciones, expectativas y fantasías sobre el hombre peligroso. Cada gesto ambiguo se convierte en un mensaje codificado, cada silencio en una señal que debe descifrarse. Este proceso no solo incrementa la atención, sino que también intensifica la conexión emocional. La excitación surge porque el cerebro está programado para buscar patrones y significado. Cuanto más esfuerzo requiere descifrar al otro, mayor es la recompensa emocional. La escasez emocional convierte la interacción en un juego de misterio y desafío, y ese juego activa emociones primitivas asociadas con la atracción y el deseo. La paradoja de la escasez emocional es que la cercanía es más valiosa cuando es limitada. La entrega completa y constante genera familiaridad, previsibilidad y con ello disminuye la tensión emocional. La mente humana, en cambio, responde con mayor intensidad a lo que es inalcanzable o escaso. El hombre peligroso utiliza esta dinámica de manera natural. Su independencia, su indiferencia aparente y su control sobre la propia exposición generan un magnetismo que otros hombres no poseen. La escasez no solo excita, también refuerza la percepción de poder y valor. Cada muestra de interés es interpretada como una recompensa rara, lo que intensifica la inversión emocional y la fascinación. Además, la escasez emocional activa un sentido de competencia interna. La mujer siente que debe ganarse la atención o afecto del hombre peligroso, y esa sensación de desafío provoca una activación intensa de los sistemas de recompensa. La excitación no se basa únicamente en la atracción física, sino en la interacción de estímulo, recompensa y esfuerzo cognitivo. Cada pequeño gesto de acercamiento se magnifica, y la mente interpreta la dificultad como evidencia de singularidad y valor. Este efecto es profundamente adictivo. La tensión y la incertidumbre refuerzan el deseo de proximidad, mientras que la distancia y la independencia del hombre refuerzan su atractivo. La escasez emocional también interactúa con la fantasía de exclusividad que exploramos en el capítulo anterior. La percepción de que el hombre peligroso no se entrega a cualquiera amplifica la ilusión de ser especial, de ocupar un lugar único en su mundo. Esta sensación de privilegio activa circuitos cerebrales asociados con la recompensa, la motivación y la excitación sexual. La atracción se vuelve más intensa porque cada interacción se percibe como un privilegio y cada retirada como un desafío que debe ser superado. La mente está constantemente evaluando, anticipando y proyectando, y esa actividad mental constante se traduce en deseo. Otro aspecto importante es que la escasez emocional mantiene la independencia de la mujer intacta mientras genera excitación. Al enfrentar a alguien que no se entrega completamente, la mujer experimenta tensión y deseo sin perder su autonomía. Esta dinámica permite que la interacción sea intensa y emocionalmente estimulante sin que se confunda con necesidad o dependencia. La excitación surge de la percepción de desafío y control parcial, no de sumisión. La escasez emocional convierte la relación en un juego de fuerzas y tensiones, donde el hombre peligroso conserva el control sobre su entrega
y la mujer invierte emocionalmente en descifrarlo. Finalmente, comprender el efecto de la escasez emocional revela la raíz de gran parte de la atracción hacia el hombre peligroso. No se trata de romanticizar la indiferencia ni de justificar comportamientos dañinos. Se trata de reconocer que la mente y el cuerpo responden de manera automática a estímulos antiguos. El vacío, la dificultad, la ambigüedad y la distancia generan tensión, excitación y deseo. La escasez emocional es un catalizador de esta reacción, combinando misterio, desafío y recompensa en un circuito irresistible. Entender este mecanismo permite separar impulso de elección, deseo de lógica y fascinación instintiva de afecto consciente, mostrando que gran parte de lo que llamamos atracción hacia lo peligroso es un efecto profundo de biología, psicología y química cerebral. El reconocimiento de la excitación hacia el hombre peligroso es un momento incómodo porque desafía la narrativa racional y moral que la mente consciente ha construido. La mujer puede sentirse culpable, confusa o incluso asustada por sus propios impulsos, porque lo que despierta deseo no siempre coincide con lo que su lógica o sus valores aprueban. Esta disonancia cognitiva no es casual, es el resultado de millones de años de evolución en los que los sistemas de alerta, recompensa y supervivencia operaban antes de que existiera la conciencia reflexiva. La excitación no pregunta por ética, simplemente ocurre cuando las señales biológicas y psicológicas se alinean. Reconocerlo es aceptar que la atracción tiene raíces profundas, primarias, y que no siempre responde a la elección consciente. La incomodidad nace de la paradoja entre peligro y deseo. La mujer sabe, consciente o inconscientemente, que el hombre peligroso puede representar riesgos, comportamientos impredecibles, actitudes agresivas, conflictos emocionales o sociales. Sin embargo, esa misma percepción de peligro activa la adrenalina, la dopamina y otros neurotransmisores asociados con la excitación. El cuerpo responde antes que la mente racional, y el resultado es una mezcla de miedo y deseo que resulta profundamente confusa. La excitación se vuelve incómoda porque se siente fuera de control. La química cerebral está funcionando independientemente de la moralidad, la seguridad o la previsión. Este reconocimiento también genera un conflicto interno sobre la interpretación de la atracción. La mente consciente busca explicaciones. ¿Por qué me atrae alguien que podría ser dañino? O ¿esto significa que quiero problemas? Pero estas preguntas ignoran un hecho fundamental. La excitación hacia lo peligroso no indica necesariamente un deseo de sufrir o de someterse al daño. Es una respuesta a intensidad, autonomía, misterio y riesgo percibido. Comprender esto requiere separar impulso de intención, química de elección, fascinación de afecto. La incomodidad surge precisamente porque la mente intenta racionalizar lo que es instintivo, una tarea imposible sin comprender los mecanismos que operan bajo la superficie. El hombre peligroso activa un efecto espejo psicológico que amplifica la confusión. Al mostrar indiferencia, distancia o comportamiento impredecible, provoca que la mujer se cuestione su propio deseo, su juicio y su capacidad de control. Cada retirada, cada gesto ambiguo, cada desafío percibido genera una tensión que la mente intenta resolver. Este proceso cognitivo constante intensifica la excitación, convirtiendo la incomodidad en un componente integral del deseo. La paradoja es clara. Cuanto más incómodo resulta reconocer la atracción, más se activa el sistema de recompensa y mayor es la fascinación hacia el hombre peligroso. La excitación incómoda también tiene raíces en la proyección y la fantasía. La mujer proyecta sus expectativas, deseos y significados sobre el hombre peligroso, imaginando que su afecto o cercanía sería exclusiva, especial y transformadora. La mente crea un escenario donde lo inalcanzable se convierte en objeto de conquista emocional, intensificando la inversión cognitiva y emocional. Esta fantasía aumenta la excitación porque combina desafío, misterio y la ilusión de control. Aunque el hombre sea independiente o inaccesible, la mente lo interpreta como un reto que puede superar, reforzando la fascinación incluso cuando la razón advierte prudencia.
Otro factor que intensifica la incomodidad es la comparación constante con la seguridad y la previsibilidad de otros hombres. La mente reconoce que la relación con un hombre peligroso es intensa, excitante y emocionalmente estimulante, mientras que la interacción con hombres seguros o predecibles puede parecer plana, aburrida o carente de misterio. Esta comparación activa una tensión interna. La mujer experimenta deseo por lo excitante y peligroso, pero al mismo tiempo sabe que podría no ser lo más estable o racional. La excitación incómoda surge precisamente de esta contradicción. Lo que genera mayor intensidad emocional no siempre coincide con lo que ofrece seguridad o bienestar. Además, la incomodidad refleja un reconocimiento de la naturaleza instintiva del deseo. A diferencia del afecto o del amor consciente, la atracción hacia lo peligroso se basa en señales primarias: riesgo, poder, misterio, autonomía y tensión emocional. Reconocer que estos factores operan bajo la superficie es incómodo porque revela que gran parte del deseo no está bajo control racional. La mente se enfrenta a su propia vulnerabilidad frente a impulsos ancestrales, y esa conciencia de vulnerabilidad genera conflicto, fascinación y excitación simultáneamente. La emoción y la biología se vuelven transparentes, y la mujer debe aceptar que el deseo es un fenómeno complejo que no siempre se alinea con la lógica. Por último, comprender el reconocimiento incómodo de la excitación permite transformar la relación con estos impulsos. Aceptar que sentirse atraída por lo peligroso es una respuesta natural, biológica y psicológica, y no un defecto moral, libera de culpa y juicio. La incomodidad deja de ser un signo de debilidad y se convierte en una señal de autoconocimiento. El deseo puede existir sin que necesariamente implique peligro real o elección irracional. Reconocerlo permite distinguir entre fascinación instintiva y elección consciente, entre química ancestral y vínculo emocional genuino. La excitación incómoda deja de ser un misterio amenazante y se convierte en una herramienta para comprender la naturaleza profunda del deseo humano frente a lo impredecible y lo potente. La tensión entre deseo y razón es uno de los elementos centrales en la atracción hacia el hombre peligroso. La mente consciente analiza, evalúa y pondera consecuencias. El instinto responde con urgencia, emoción y química corporal. Esta dualidad genera conflicto interno. La razón puede advertir sobre riesgos, posibles sufrimientos o decisiones poco prudentes, mientras que el deseo impulsa acercamiento, fascinación y excitación intensa. La tensión no es accidental, es un reflejo de la interacción entre sistemas cerebrales diferentes, cada uno con objetivos distintos. La corteza prefrontal, responsable de la planificación y el juicio, y el sistema límbico, encargado de la emoción y la recompensa, entran en conflicto. Esa fricción se traduce en sensación de intensidad, misterio y deseo, precisamente lo que hace al hombre peligroso e irresistible. El cerebro reconoce la imprevisibilidad del hombre peligroso como un estímulo potente. Cada gesto, cada silencio, cada mirada ambigua genera incertidumbre. La razón analiza probabilidades, evalúa riesgos y trata de racionalizar la situación. ¿Es seguro? ¿Debería acercarme? ¿Es lógico interesarme por él? Pero el sistema límbico responde antes de que la corteza prefrontal complete su evaluación. La excitación física y emocional ocurre de manera automática, como una respuesta biológica ancestral que prioriza la intensidad sobre la seguridad. Esta simultaneidad crea tensión. Lo que el cuerpo desea, la mente intenta controlar, generando un conflicto que aumenta la atracción. El deseo se fortalece en la medida en que la razón cuestiona la situación. Paradójicamente, cuanto más consciente es la mujer del riesgo o de la incompatibilidad, más intensa puede volverse la fascinación. La tensión entre lo que debería evitarse y lo que el instinto reclama intensifica la química cerebral. La adrenalina se combina con la dopamina, produciendo excitación física y emocional. El conflicto interno genera un efecto de montaña rusa, miedo y deseo, atracción y precaución, curiosidad y duda se mezclan en un ciclo de estímulo constante. Esta dinámica es un motor central de la atracción hacia lo peligroso,
porque lo prohibido, lo impredecible y lo intenso siempre activan sistemas de recompensa más que la seguridad o la previsibilidad. Otro factor que refuerza la tensión entre deseo y razón es la percepción de poder del hombre peligroso. La autonomía, la indiferencia ante la aprobación y la capacidad de manejar situaciones extremas provocan admiración y fascinación. La razón puede advertir que la relación o la cercanía con este hombre no es lógica, pero el deseo surge de su proyección de fuerza y control. La mujer experimenta la contradicción de sentirse atraída por alguien que puede representar riesgos reales o simbólicos. La tensión entre juicio racional y impulso emocional activa procesos cerebrales de alto nivel que amplifican la atención y la excitación, creando un vínculo psicológico complejo con la figura del hombre peligroso. La incertidumbre es un elemento clave en esta tensión. La mente intenta anticipar comportamientos, descifrar intenciones y controlar el flujo de la interacción, mientras que el instinto responde a la imprevisibilidad con alerta y fascinación. Cada gesto ambiguo, cada retirada temporal o cada demostración de independencia genera un efecto de desafío que aumenta la atracción. La razón desea control y previsibilidad. El deseo busca intensidad y riesgo. Esta divergencia mantiene a la mente ocupada y activa, y esa actividad constante amplifica la excitación sexual y emocional. La tensión entre deseo y razón se convierte en un componente central del magnetismo del hombre peligroso. Cuanto más conflicto interno genera, más irresistible resulta. El reconocimiento de esta tensión también revela la función adaptativa del deseo. Evolutivamente, la atracción hacia lo impredecible y poderoso podía indicar capacidad de supervivencia, fuerza y competencia. La mente racional puede percibir los riesgos actuales como innecesarios o exagerados, pero el sistema límbico responde a señales de capacidad, intensidad y misterio que han sido valiosas para la supervivencia y la selección de pareja. La tensión entre deseo y razón refleja la coexistencia de impulsos antiguos y necesidades modernas. La biología actúa primero y la conciencia trata de evaluar, interpretar y regular. Comprender esta dinámica permite aceptar que la atracción hacia lo peligroso no es irracional en términos absolutos, sino una respuesta instintiva profundamente arraigada. Además, la tensión se ve intensificada por la percepción de escasez y exclusividad. La dificultad de acceso, el misterio y la independencia del hombre peligroso hacen que cada gesto de cercanía se perciba como una recompensa rara y valiosa. La razón puede advertir que la relación es inestable o que el riesgo es alto, pero el deseo aumenta porque cada interacción ofrece una liberación momentánea de recompensa emocional y química. La combinación de desafío, misterio y poder proyectado genera un efecto adictivo. La mujer se encuentra atrapada entre la racionalidad y el instinto, entre el juicio y la fascinación, entre la precaución y el deseo. Finalmente, aceptar la tensión entre deseo y razón es clave para comprender la atracción hacia el hombre peligroso. No se trata de justificar comportamientos dañinos ni de romantizar la intensidad. Se trata de reconocer cómo operan los sistemas biológicos y psicológicos ante señales de riesgo, poder y misterio. La excitación surge antes que la lógica y la fascinación se alimenta de la contradicción interna. La tensión entre deseo y razón no solo explica la atracción, sino que revela cómo la biología, la psicología y la química cerebral se combinan para generar emociones intensas frente a lo impredecible. La conciencia puede observar, comprender y decidir, pero el deseo instintivo siempre estará presente, operando en un nivel profundo, primitivo y poderoso que la razón rara vez controla por completo. Comprender la excitación frente al hombre peligroso no es solo un ejercicio de observación psicológica, es una herramienta poderosa de autoconocimiento. La fascinación que se siente hacia lo impredecible, lo intenso y lo independiente revela mucho sobre los propios deseos, temores y mecanismos internos. La excitación funciona como un espejo que refleja no solo lo que atrae, sino también las dinámicas profundas que gobiernan las emociones, la atención y el comportamiento. Ignorar esta respuesta instintiva equivale a permanecer inconsciente de las fuerzas que operan bajo la superficie, mientras que estudiarla permite descubrir patrones,
tendencias y motivaciones que a menudo se ocultan tras la racionalidad cotidiana. El primer aspecto del autoconocimiento consiste en reconocer que la excitación no siempre coincide con la elección racional. El cuerpo responde a señales antiguas. Riesgo, misterio, poder y desafío activan sistemas de recompensa que operan antes que la conciencia. La mujer puede sentirse fascinada por alguien que sabe que no es seguro o que no encaja en sus objetivos conscientes. Y esto no es un error ni un defecto. Es la expresión de un mecanismo biológico diseñado para priorizar la intensidad, la atención y la respuesta emocional. Aceptar esta realidad permite diferenciar entre impulso y voluntad, deseo y decisión, química cerebral y elección consciente. Comprender la excitación también revela preferencias y necesidades internas. La atracción hacia el hombre peligroso indica sensibilidad a la intensidad emocional, al misterio y a la autonomía. Cada gesto de desafío, cada acto de independencia y cada manifestación de poder proyectado activan respuestas que reflejan la propia percepción de valor, el deseo de estímulo y la necesidad de tensión emocional. Analizar estas reacciones ayuda a identificar qué rasgos, dinámicas y escenarios generan atención máxima, qué combina deseo con motivación y qué patrones repetitivos de atracción existen en la vida afectiva. La excitación se convierte así en una guía introspectiva, muestra lo que realmente mueve, más allá de lo que la conciencia podría aceptar como ideal o conveniente. Otro elemento clave es la relación entre excitación y límites personales. La fascinación por el hombre peligroso funciona como un indicador de la propia tolerancia al riesgo emocional y de la capacidad de manejar ambigüedad. Observar la intensidad de la reacción frente a lo impredecible permite medir cuánto se está dispuesto a invertir emocionalmente en situaciones de incertidumbre. Reconocer este patrón ayuda a establecer límites más conscientes y saludables. Se puede experimentar la excitación sin perder la capacidad de juicio ni exponerse a daño innecesario. La excitación, en este sentido, no es enemiga de la racionalidad, sino una herramienta que indica dónde se encuentra la frontera entre deseo y prudencia. La excitación también funciona como espejo de autoestima y proyección. La fascinación por alguien inaccesible o peligroso refleja en muchos casos la búsqueda de validación, singularidad y relevancia. La mente proyecta sobre el hombre peligroso la idea de exclusividad. Soy la única que puede acercarse a él. Mi presencia tiene un valor especial frente a su independencia. Analizar estos impulsos permite reconocer cómo la propia autoestima y la necesidad de validación influyen en la atracción. La excitación se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Revela la interacción entre deseo, ego y percepción de valor personal, mostrando aspectos de la identidad que a menudo permanecen ocultos. Además, comprender la excitación permite distinguir entre intensidad y bienestar. La atracción hacia lo peligroso genera emociones extremas, adrenalina y fascinación, pero no garantiza estabilidad ni satisfacción a largo plazo. La mente consciente puede usar esta información para separar la química del vínculo, la adrenalina de la compatibilidad y la fascinación de la elección. La excitación, entonces, se convierte en una herramienta de claridad. Indica qué emociones y estímulos movilizan profundamente, pero no determina necesariamente la dirección que se debe tomar. Aprender a leer estas señales permite elegir conscientemente cómo interactuar con ellas, transformando la intensidad instintiva en conocimiento práctico sobre los propios patrones de deseo. El autoconocimiento que surge de esta comprensión también incluye la capacidad de regular la respuesta emocional, observar cómo y por qué se activa la excitación frente al hombre peligroso, permite desarrollar conciencia sobre la propia reacción corporal y mental. La mujer puede notar que ciertas actitudes, gestos o misterios generan tensión, dopamina y alerta, y aprender a interpretar estas señales sin dejarse arrastrar ciegamente por ellas. Esta conciencia convierte la excitación en un instrumento. No solo revela la naturaleza profunda del deseo, sino que ofrece control sobre cómo se manifiesta, permitiendo integrar instinto y razón en lugar de enfrentarlos en conflicto constante. Finalmente, el reconocimiento de la excitación como herramienta de autoconocimiento
abre la puerta a una comprensión más amplia de la psicología personal. Cada reacción, cada impulso y cada atracción funcionan como indicadores de patrones ancestrales, de necesidades emocionales y de estrategias de atención que han operado durante milenios. Analizar estas señales revela la intersección entre biología, emoción y cognición, mostrando cómo la fascinación por lo peligroso no es caprichosa ni moralmente incorrecta, sino un reflejo de la arquitectura profunda del deseo humano. La excitación se convierte en un mapa, un instrumento para explorar, comprender y gestionar la propia mente, transformando la atracción instintiva en conocimiento consciente, claridad emocional y autocomprensión profunda. La atracción hacia el hombre peligroso se entiende mejor cuando se analiza la química entre miedo y deseo. Estos dos estados, aparentemente opuestos, se combinan de manera profunda y sorprendentemente potente en el cerebro humano. La base de esta fusión se encuentra en la activación simultánea de los sistemas de alerta y recompensa. El miedo activa la amígdala, la región cerebral encargada de evaluar amenazas, mientras que el deseo y la excitación sexual activan el sistema límbico y los circuitos dopaminérgicos de recompensa. Cuando ambos se producen al mismo tiempo, el resultado es una experiencia emocional intensamente estimulante. La mujer siente miedo por la imprevisibilidad y el riesgo, y deseo por la intensidad y el poder proyectado del hombre peligroso. La combinación no solo amplifica la excitación, sino que crea un vínculo fisiológico difícil de ignorar. El miedo en este contexto no es necesariamente miedo físico, puede ser emocional o simbólico. La incertidumbre sobre la reacción del hombre, su independencia extrema, la posibilidad de rechazo o el desafío que representa su comportamiento generan una sensación de alerta similar a la amenaza ancestral. Esta activación aumenta la atención, intensifica la percepción de cada gesto y amplifica la respuesta emocional. La excitación sexual se mezcla con esta alerta y el cerebro, en su modo primitivo, interpreta que la intensidad de la emoción equivale a relevancia. Cuanto mayor es la amenaza percibida, aunque sea simbólica, más intensa se vuelve la atracción, porque la química cerebral vincula riesgo con recompensa y peligro con intensidad emocional. El deseo que surge de esta combinación es profundamente adictivo. La dopamina, neurotransmisor central en los sistemas de recompensa, se libera en respuesta a la anticipación, el misterio y el desafío que presenta el hombre peligroso. Esta liberación se potencia por la adrenalina producida por el miedo y la tensión emocional. La mezcla química crea un efecto de sobreestimulación. El cuerpo se encuentra en un estado de alerta placentero, la mente se concentra obsesivamente en el estímulo y cada interacción se percibe como extraordinaria. La excitación no es lineal ni predecible, fluctúa con cada gesto, mirada o palabra, y esa variabilidad incrementa la intensidad de la atracción, manteniendo a la mujer en un ciclo constante de fascinación y deseo. Además, la química entre miedo y deseo intensifica la percepción de valor del hombre peligroso. La dificultad para predecirlo, su autonomía y su capacidad de desafiar expectativas generan un aura de exclusividad y poder. La mente interpreta esta singularidad como un atributo altamente deseable. Lo que es escaso y desafiante se vuelve más atractivo. La tensión emocional refuerza esta percepción, creando un ciclo en el que la incertidumbre produce excitación, la excitación amplifica la atención y la atención incrementa la percepción de valor. La química entre miedo y deseo convierte la interacción en una experiencia intensa, adictiva y emocionalmente cargada. Esta dinámica también explica por qué la fascinación persiste incluso cuando hay conciencia de riesgo. La corteza prefrontal, responsable de juicio y razonamiento, puede reconocer amenazas reales o potenciales, pero los sistemas límbicos y de recompensa operan antes y más intensamente. La mujer siente atracción, aunque su mente racional advierta precaución. El miedo no elimina el deseo, lo refuerza. La intensidad de la emoción es interpretada por el cerebro como una señal de relevancia, y el deseo aumenta proporcionalmente. Esta interacción entre alerta y excitación produce una experiencia que puede parecer irracional, pero que es completamente coherente desde la perspectiva evolutiva y biológica. El cerebro responde a estímulos de alta intensidad
que combinan riesgo y recompensa, anticipación y tensión. El miedo también actúa como catalizador del misterio. Cada gesto ambiguo, cada silencio calculado o cada acto impredecible del hombre peligroso se interpreta como señal de complejidad y profundidad. La mente intenta descifrarlo, proyecta significados y construye narrativas, generando un engagement mental intenso. Esta inversión cognitiva activa aún más el sistema de recompensa. La anticipación de posibles recompensas emocionales y sexuales refuerza la excitación. La química entre miedo y deseo convierte cada interacción en un juego de tensión y liberación, donde la incertidumbre amplifica la fascinación y la atención prolongada fortalece el vínculo emocional, aunque sea inconsciente. Finalmente, comprender esta química permite integrar emoción y conciencia, reconocer que la excitación se genera a partir de la interacción entre miedo, tensión y deseo, no solo explica la atracción hacia lo peligroso, sino que permite diferenciar impulso instintivo de elección consciente. La intensidad de la experiencia no implica obligación ni inevitabilidad, revela los sistemas primarios que gobiernan la atracción humana. La química entre miedo y deseo muestra que lo que activa el deseo no siempre es seguro ni racional, pero sí profundamente real, biológicamente fundamentado y universal en la psicología humana. La fascinación por el hombre peligroso no es un error, es una respuesta cerebral a estímulos que combinan riesgo, poder y misterio, y comprender esta dinámica convierte la excitación en una herramienta para explorar la propia mente, los propios deseos y los patrones que subyacen en la atracción emocional y sexual. Integrar deseo y conciencia frente al hombre peligroso es el paso final para transformar la fascinación instintiva en autoconocimiento y gestión emocional. La atracción hacia lo impredecible y lo intenso no es un error ni un fallo de juicio. Es una respuesta biológica profundamente arraigada que combina miedo, excitación, misterio y poder. Sin embargo, mientras el impulso instintivo opera de manera automática, la conciencia puede observar, interpretar y elegir cómo responder. Esta integración no busca suprimir el deseo ni eliminar la tensión, busca reconocer su existencia, comprender su origen y usarlo como una herramienta de introspección y control consciente. El primer paso en esta integración consiste en aceptar la naturaleza primaria del deseo, comprender que la excitación surge de la combinación de riesgo, misterio, poder y desafío, permite separar impulso de intención. La mujer puede experimentar fascinación por un hombre peligroso sin que eso determine necesariamente sus decisiones o su comportamiento. Reconocer que la química cerebral y los mecanismos de recompensa son los que generan la atracción proporciona claridad. El deseo existe porque la mente responde a señales antiguas de supervivencia, intensidad y relevancia, no porque la relación sea necesariamente adecuada o segura. Esta aceptación reduce la culpa, la confusión y la disonancia interna, permitiendo un enfoque más consciente. El segundo paso es la observación activa de las propias reacciones. Cada gesto del hombre peligroso, cada silencio, cada mirada o acto impredecible se convierte en un espejo que refleja preferencias, miedos y necesidades internas. La excitación indica qué rasgos, comportamientos o estímulos generan atención máxima y respuesta emocional intensa. Analizar estas respuestas permite identificar patrones de atracción, reconocer vulnerabilidades y diferenciar entre deseo instintivo y necesidad emocional. Esta autoobservación transforma la fascinación en información. Revela cómo funcionan los propios sistemas de recompensa, dónde se encuentra la tolerancia al riesgo y qué dinámicas psicológicas subyacen en la atracción hacia lo peligroso. El tercer paso consiste en establecer límites conscientes. La fascinación por el hombre peligroso puede ser intensa y adictiva, pero integrar deseo y conciencia implica definir claramente qué comportamientos son aceptables y cuáles no. La mente racional puede evaluar riesgos, compatibilidad y consecuencias, mientras que el instinto proporciona intensidad y energía emocional. Integrar estos elementos significa permitir la experiencia del deseo sin perder control ni exponerse a daño innecesario. La excitación deja de ser un tirano emocional y se convierte en un indicador.
Señala lo que provoca interés y atención, pero no obliga a la acción. La integración también requiere diferenciar entre intensidad emocional y vínculo real. La química que genera miedo, misterio y poder provoca respuestas fisiológicas fuertes, pero no necesariamente refleja compatibilidad, afecto o estabilidad. La conciencia permite reconocer la diferencia entre la fascinación instintiva y el afecto genuino, entre la excitación y la elección consciente de relacionarse. Esta distinción es fundamental para evitar confusiones y decisiones impulsivas. El deseo puede coexistir con prudencia, la tensión con el discernimiento y la fascinación con la claridad sobre lo que se quiere y lo que se necesita. Otro aspecto esencial es la reflexión sobre la proyección. La fascinación hacia el hombre peligroso a menudo involucra proyectar deseos, expectativas y fantasías sobre lo que la otra persona representa. La conciencia permite identificar estas proyecciones y evaluar qué parte del deseo corresponde a la realidad del hombre y qué parte refleja necesidades internas. Esta comprensión ayuda a tomar decisiones más informadas, evitando idealizaciones que pueden conducir a frustración o conflicto. Integrar deseo y conciencia significa usar la excitación como espejo, no como guía absoluta, y reconocer que lo que atrae intensamente puede revelar más sobre la propia psique que sobre la otra persona. La integración también implica aprovechar la excitación como una herramienta de crecimiento personal. Observar las reacciones, la química y la tensión emocional permite desarrollar inteligencia emocional, autoconciencia y capacidad de regulación. La mujer aprende a gestionar la adrenalina y la dopamina que el hombre peligroso provoca, reconociendo cuando estas señales indican interés legítimo, deseo físico o simple fascinación instintiva. La excitación se convierte en un mapa interno, una guía para explorar los propios límites, preferencias y valores, y un mecanismo para entender cómo funcionan los sistemas de atención y recompensa en la mente humana. Finalmente, integrar deseo y conciencia implica reconocer la dualidad como parte de la naturaleza humana. La atracción hacia lo peligroso revela la coexistencia de instinto y razón, emoción y lógica, riesgo y control. La excitación, el miedo y la fascinación no son enemigos de la conciencia. Son información pura sobre cómo funciona la mente y el cuerpo. La integración consiste en armonizar estos elementos, permitir que la fascinación exista, entender su origen, observar sus efectos, establecer límites y tomar decisiones informadas. De este modo, el deseo no es un conflicto ni un riesgo, sino un instrumento de autoconocimiento, claridad emocional y crecimiento psicológico. En conclusión, la fascinación hacia el hombre peligroso deja de ser un misterio amenazante cuando se integra con la conciencia. Reconocer la naturaleza instintiva del deseo, observar las propias reacciones, establecer límites claros y diferenciar entre proyección y realidad convierte la excitación en una herramienta de autocomprensión. La tensión entre miedo y deseo, entre fascinación y prudencia, se transforma en un camino hacia la claridad interna. La mujer aprende a entender su mente, a conocer sus propios patrones emocionales y a usar la atracción instintiva como un espejo para explorar su psicología profunda. Integrar deseo y conciencia significa aceptar la complejidad del deseo humano y transformarlo en conocimiento, autocontrol y autoconocimiento profundo.